eliminación del virus en materia fecal y el inadecuado lavado de manos. Esto contamina manos y contamina alimentos, y a partir de ahí es que uno puede, digamos, adquirirla. Esta es una enfermedad que era muy frecuente en Argentina hasta el año 2003, y en este momento está básicamente vinculada, como vamos a ver, a viajeros por alguna actividad laboral o por alguna actividad turística. Es muy importante para nosotros en la provincia la Ruta 34, porque Bolivia en este momento está en una situación de brote, así que todos aquellos que tienen vínculo con ustedes, que pueden ser empresas transportistas o camioneros, es altamente probable que ellos paran al cruzar en Bolivia en grandes playones, y en esos lugares sobre todo no están las condiciones, digamos, ni de baños ni de higiene para lavado de manos adecuadas. Hay mucha posibilidad de comer digamos, alimentos al borde de la ruta, y muchos de estos alimentos pueden estar contaminados si las manos no están bien lavadas. Hepatitis B, hepatitis A, para contarles, es la enfermedad más frecuente que teníamos dentro de la hepatitis clásica. De hecho, tal es así que todos los que dicen que de chiquitos tuvieron hepatitis, estamos seguros que tuvieron A. Es una enfermedad altamente prevalente, o era altamente prevalente hasta el 2005, y es una enfermedad que todos pudimos haber tenido de pequeños, relacionado con el tipo de cloacas y el tipo de agua que teníamos. Algunos de nosotros vivimos en localidades pequeñas, donde a lo mejor no había agua potable, había agua de pozo, y esta es una enfermedad que era en ese momento altamente contagiosa. La intervención sanitaria que se hace en el 2005 cambia completamente el perfil y hace que a partir del 2005, con la incorporación al calendario de la vacuna, ya no veamos casos. ¿Por qué marco esto? Porque es muy improbable que en este momento tengamos pequeños niños con hepatitis, sino que la hepatitis A la vamos a tener en adolescentes o adultos, como yo les mencioné, relacionadas con viajes. La siguiente. Bueno, como interesante para ustedes, este es un virus que pertenece a la familia de los picornavirus, que se inactiva, como dice aquí, con el cloro en 30 minutos, y que es resistente a las temperaturas bajas, y que se transmite, y esto sí es muy importante para ustedes, por vía fecal oral, o sea que está vinculado con manipuladores y con manos sucias, y está vinculado también con la posibilidad de brotes a partir de alimentos. Es común con brotes con mariscos en otros países, con alimentos a través de verduras y en general alimentos marinos. Sobre todo uno tiene que sospechar esta posibilidad dentro de las enfermedades de transmisión alimentaria en casos o cuando se presentan cuadros de gastroenteritis. Lo marco porque en general, cuanto más chico es la persona, menos síntomas da. Entonces uno puede tener una persona menor de 10 años con gastroenteritis y puede estar cursando una hepatitis A sin ponerse amarillo. Cuando yo tengo 30, 40 o más, es más alta la probabilidad de que me ponga amarillo. Entonces, puedo cursar una hepatitis con síntomas gastrointestinales sin saber que tengo hepatitis, y es muy frecuente en los últimos brotes que hemos tenido, el último de Rafaela, que las personas consultaron por síntomas gastrointestinales, se internaron por vómitos y diarrea y nunca se pusieron amarillos. Si uno no tiene esta alerta de la sospecha, pasa desapercibido el cuadro de hepatitis A. La siguiente. Bueno, para hepatitis A uno tiene que pensar en la clínica. Antes de la clínica en nuestro país en este momento hay que pensar en brotes alimentarios o viajeros, básicamente camioneros o personas que transcurran por la Ruta 34 o viajen a áreas endémicas, y se confirma por una única muestra de laboratorio que hacemos a partir de una IgM dentro del cuadro de inicio de síntomas, y esta IgM, para que ustedes sepan, dura bastantes meses, o sea que dentro de los 3 meses posteriores a una intoxicación o un cuadro gastrointestinal, yo puedo pedirla y detectar una hepatitis A. Lo que sí estamos haciendo en el país es también, en el cuadro clínico sospechoso de hepatitis, es pedir una muestra de materia fecal, básicamente para genotipificar, es decir, para poder identificar el apellido del virus y poder establecer vínculos con otros países, y por otro lado para poder detectar el virus de hepatitis E, que si no lo buscamos a partir de la hepatitis A, es otro virus que comparte las vías de transmisión con hepatitis A, que si no lo buscáramos por materia fecal y biología molecular, muchos de estos casos de hepatitis C pasarían desapercibidos. En este momento nosotros estamos trabajando con distintas empresas en la importancia de que todos aquellos que son manipuladores de alimentos por el riesgo de transmisión se testeen con IgG para hepatitis A. Es decir, si uno no recuerda haber tenido la enfermedad, es mandatorio que uno haga una IgG para hepatitis A, y si soy positivo ya soy inmune, y si soy negativo, indicar la vacunación. Tenemos vacuna disponible para hepatitis A, así que con algunas empresas estamos trabajando este tema del testeo, y con algunas otras que ya han hecho todo el examen
laboral y la serología, estamos vacunando en sucio. De hecho, ustedes saben que yo trabajo en Boulevard Galvez y ahí tenemos el área de salud laboral, así que hemos comenzado a entregar unas especies de recetas para que cuando el médico laboral identifica que es manipulador, repositor en supermercados o distintas prácticas de manipulación, directamente en el centro de salud que tenemos al lado le pongamos la vacuna de hepatitis A. Esto es un poco para cortar la transmisión. Lo adecuado sería testearlo y si es negativo vacunarlo. Pero si los tiempos no nos dan, lo adecuado es vacunarlo. Y la otra circunstancia importante de vacunación o de testeo y de preparación es lo que nos está pasando nuevamente en este momento con inundaciones o anegamientos. Cada vez que hay inundación o anegamientos, en este momento tenemos la zona de Casilda, Chavás, Los Molinos, donde en este momento hay bastante agua, siempre es importante que todos aquellos que van a trabajar en áreas donde ha habido anegamientos o inundación, las cloacas rebalsan y tenemos agua servida, los bomberos, el personal municipal, defensa civil, personal de salud y los voluntarios sepamos que tienen protección para hepatitis A. Así que lo que hacemos de rutina es, si no estaban testeados y no saben si tuvieron la enfermedad, los vacunamos antes de hacer el trabajo en terreno. Digo, dos instancias interesantes, manipuladores y personas que trabajan en el momento de anegamiento o inundación. Corresponde a mucamas de los efectores de salud, personal de limpieza que limpian baños, todo lo que corresponde a personal municipal que trabaja en cloacas o lo que corresponde a hidráulicas con caños o con materiales que puedan estar vinculados con la cloaca. También es una indicación de testeo y vacunación o vacunación en sucio. Y por supuesto lo que yo les refería antes, los viajeros que van a áreas endémicas, siempre las recomendaciones de vacunación. Bueno, esto es importante porque esta es una enfermedad de notificación obligatoria, la marco porque cualquiera puede notificar y estamos obligados por ley de notificación, veterinarios, bioquímicos, enfermeros, agentes sanitarios, personal de salud, a notificar un caso sospechoso, alguien que nos parece que tiene hepatitis, confirmarlo a partir de un laboratorio inespecífico y pedirle, como yo les decía, las pruebas para hepatitis para confirmar el caso. La siguiente. A partir de este caso sospechoso, como ustedes ven ahí, se notifica el caso con una ficha, se toma la muestra y más allá de que trabajemos con el aislamiento del caso, las recomendaciones para ver cómo va su función hepática, uno sabe que es una enfermedad de transmisión fecal-oral, por lo tanto, todos los contactos de esa persona, escolares, laborales, familiares o de compañeros de viaje o de colectivo, hay que estudiarlos e investigarlos para ofrecerles la vacuna lo antes posible para que rápidamente tengan anticuerpos y no se contagien. ¿Qué tienen de beneficio las hepatitis al resto de otras enfermedades, a diferencia de la gripe? Que las incubaciones son largas. O sea, la hepatitis A tiene una incubación de 1 mes, la hepatitis B y la C de prácticamente 1 mes y medio hasta 6 meses. O sea que al tener incubaciones largas, uno puede hacer intervenciones rápidas con vacunas porque llega antes con la vacuna que con la enfermedad. Cuando uno tiene una gripe, que la incubación es 3 días, si se expone a una persona con gripe, no sirve vacunarse porque antes de la vacuna ya uno manifiesta los síntomas. Entonces, enfermedades con incubaciones largas tienen beneficios de intervenciones sanitarias con vacunas o con otras medidas, mientras que enfermedades con incubaciones cortas, la verdad que uno no puede hacer mucha intervención. Entonces, cuando la respuesta está adecuada y cuando la gente nos notifica, nosotros llegamos a tiempo. Cuando investigamos la historia de este paciente, fíjense el mapita, este paciente era boliviano y había estado en Tarija, era un trabajador rural de Quintas, nosotros tenemos muchísima población con este perfil en Quintas para fruta y horticultura, y ustedes saben, y esta persona había viajado a visitar a su familia, y fíjense que algunos de los elementos que refieren en el interrogatorio es que tomó agua de red, pero no sabía si era potable, y que consumió alimentos que compraba en la vía pública, o sea, todos elementos como para adquirir la infección. Donde trabajaba es esta circunstancia, que la tenemos mucho en nuestra provincia, fíjense que muchos lugares de huertas y quintas es trabajo irregular, las personas no tienen agua potable y muchas no tienen elemento de seguro de eliminación discretas, hacen digamos, sus desechos en pozos en la tierra. Entonces es importante que a partir de este caso se hizo una evaluación de los contactos, se revisaron los carnets de los chiquitos, la siguiente, y como conclusión fue un caso importado que quedó autolimitado y con la intervención oportuna uno pudo evitar otros casos. Si nadie nos avisa que hay un caso, nosotros no hacemos la intervención, pasa lo que dice aquí. Una intervención tardía implica que todos se contagian, que se contagie el equipo de salud, que se contagie la comunidad y uno tiene una situación de brote. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que implementar para evitar esta enfermedad? Bueno, lo que les compete a ustedes y que ustedes trabajan muchísimo, que es las buenas prácticas en manipulación de alimentos, o sea que
Todo lo que insistimos con lavado de manos es justo para esta enfermedad. Tal es así que esta no es una vacuna considerada como profesional para personal de salud, porque el contagio es materia fecal y manos, o sea que si alguien se pesca en una institución de salud de hepatitis A es porque fue sucio. Si uno se lava las manos, no necesita ni siquiera la vacuna, porque si se lava las manos entre pacientes o si es una mucama y se higieniza las manos luego de trabajar con guantes en la limpieza de los baños o los pisos, no necesita una vacuna. Así que, de hecho, no está esta vacuna como dentro de las enfermedades fuertemente recomendadas para el equipo de salud. Sí, fuertemente recomendadas para manipuladores de alimentos, para personal que trabaja con cloacas y para inundaciones, pero no para el equipo de salud. Entonces, como modo de síntesis para hepatitis A, y después si quieren vemos las preguntas, es una enfermedad producida por un virus que se elimina por vía fecal oral, que se contagia por agua o alimentos contaminados y manos contaminadas, es de persona a persona el contagio o a través del agua, en alimentos que pueden estar crudos o mal cocidos, y en nuestro país el escenario es viajeros por turismo o laboral a áreas endémicas. ¿Cuáles son las medidas importantes? Todo lo que ustedes trabajan en tareas de lavarse las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, limpiar las superficies que cuando uno manipula alimentos crudos con alimentos cocidos para evitar contaminación cruzada, utilizar agua segura y clorar todo lo que no sea agua segura, con lavandina en la proporción recomendada, con pastillas potabilizadoras o hirviendo el agua, y la vacunación en los grupos indicados. Bueno, y con respecto a hepatitis C, solo me pareció interesante recordarles que este es un virus más desprovisto de cubierta como los anteriores, es un virus desnudo, la siguiente, y este comparte las vías de transmisión con hepatitis A. Tiene más o menos la misma cinética, tiene también eliminación por materia fecal con una cupriuria, lo puedo encontrar en materia fecal y también puedo encontrarlo por anticuerpos. Es un virus que no se busca y que Argentina específicamente lo está buscando en todas las muestras de materia fecal de virus A. Así que cada vez que tenemos un caso sospechoso de A, mandamos parte de materia fecal a la referencia que es el Instituto Malbrán con el doctor Jorge González de Malbrán para que investigue virus C. La siguiente. Lo que sí me pareció interesante es que aparentemente hay cada vez más evidencia sobre la posibilidad de transmisión zoonótica, es decir, que podría ser una transmisión a partir de animales al hombre y con mayor prevalencia en personas que manipulan animales, lo que más se ha visto en personas que manipulan cerdos. Y hay incluso una serie de estudios de cero prevalencia de hepatitis C en cerdos. Entonces me pareció que ustedes que están vinculados con estas prácticas y manipuladores y demás, es interesante que si la persona manipula cerdos o manipula animales y presenta un cuadro clínico de hepatitis, tengamos este antecedente de manipulador de animales para sospechar hepatitis. Bueno, como conclusiones solamente para contarles de hepatitis C, que la estamos estudiando en el marco de los casos de hepatitis A, que se viene como una de las enfermedades zoonóticas para tenerlas presentes en Argentina con el consumo de carnes que puedan estar contaminadas, y que es dificultoso el diagnóstico de esta entidad y hay que sospecharla. O sea que básicamente este vínculo de manipuladores de animales, la prevalencia en cerdos y la clínica de hepatitis, es importante que uno reportar estos casos para poder estudiarlos y descartar hepatitis C. Seguramente es una enfermedad que la estamos buscando poco y que en la medida que nos pusiéramos con una búsqueda más intensificada, seguramente la encontraríamos.